Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bastante bien. Hoy vamos a hablar sobre el sentido de la crisis enmarcado en lo que dice Manuel Caballero sobre las crisis históricas. Esto en el área de formación para la soberanía nacional, queriendo hacer un poquito como el análisis de lo que nosotros vivimos actualmente, pero desde esa perspectiva. Como el autor es importante tenerlo claro quién es y cómo escribe, Manuel Caballero es un historiador, docente y escritor venezolano que se caracterizó por estudiar a la Venezuela del siglo XX y principalmente ser un gran crítico de esa política dominante de esa época. De igual forma, su prosa es bastante clara y bastante diáfana, y por eso es que lo escogimos para hacer este análisis. Vamos a hablar en la introducción sobre lo que es la crisis en sentido estricto. Él presenta a la crisis, pero lejano al desastre de que se suele hablar cuando se habla de crisis, y lo separa de la crisis histórica, señalando una vez la categoría que va a estudiar en su libro. Y finalmente hace una breve referencia a las crisis históricas con las que él va a explicar qué es esta categoría. Luego en el capítulo 1 nosotros vamos a ver en principio ya más ampliamente lo que es la crisis, desde el origen etimológico de la palabra, los usos que se le puede dar, sus distintas connotaciones, como aquí bien lo decimos. Después, él comenta en su capítulo 1 que la crisis viene dándose como el hilo conductor de la historia del mundo, que de alguna forma una crisis lo va a otra crisis y va a generar procesos históricos de cambio importantes para la humanidad. Luego utiliza al autor Burckhardt para aclarar la noción de crisis histórica y delimitarla. Es decir, que una crisis histórica, por ejemplo, no es eterna, que tiene un principio, tiene un fin, y así otras características que le da. Y finalmente, en ese capítulo, propone 5 características de las crisis históricas para ir ya precisando lo que quiere estudiar, y habla de 5 características del venezolano del siglo XX. Es importante señalar eso para que cuando nosotros vayamos a hacer la comprobación de lectura, vamos a querer que ustedes luego puedan hacer esa comparación entre el del siglo XX y el del siglo XXI. Bueno, finalmente queremos que ustedes disfruten y aprendan con esta lectura, y que cualquier duda, cualquier inquietud, por supuesto, nos las hacen saber. Como siempre, un placer y muchísimas gracias.